Bueno, buenos días. Vamos a iniciar. Entonces, Daniela, nosotros alcanzamos a dar la primera clase. ¿Qué de eso puedes pues comentarme? Hola, Daniela, ¿me escuchas bien? Buenos días, profesora, sí la escucho. Bueno, ¿qué de lo que vimos en la clase pasada de pronto te pareció interesante? Profesora, yo la clase pasada no pude estar por motivos personales y no pude ver la grabación. Qué pena. Tranquila. Bueno, ¿quién más? Miguel, Profe, buenos días, primero que todo. Pues de la clase pasada, pues me gustó, fue como que porque en cada familia o en cada hogar colombiano, pues existen diferentes tradiciones, diferentes costumbres, que habría una que otra familia, pues que llevaría como que un patrón o lleva así como más o menos una, unas creencias, unas cosas así que gente no, o sea, todavía no lo deja morir. Pues en el caso de mi familia, pues, yo lo digo así, no lo dejamos, no lo hemos dejado morir a pesar de que todavía eh, hacen falta miembros de mi familia, pues, pero me parece muy bueno, ¿eh? perfecto. Entonces, pues para hacer un feedback de la clase pasada sobre los conceptos de la cultura, hablamos que era la antropología sociocultural y hablamos que la antropología era el estudio del comportamiento del ser humano frente a todo lo que era su entorno social. Y en ese sentido, eh, íbamos como desmenuzando todo lo que era el concepto de la cultura y cómo la cultura también se consideraba que era algo mucho más grande de cómo se mira la cultura aquí en Colombia y que eso tenía que ver mucho con el inconsciente colectivo. Hablamos también de las dimensiones de la cultura y lo que significaba la identidad para nosotros poder arrancar lo que es la clase del día de hoy, que son las teorías de la cultura. Entonces, vamos a ver que la primera teoría es el etnocentrismo y es una tendencia ideológica que interpreta la realidad de acuerdo a su propia cultura. De esa manera es posible afirmar que el etnocentrismo puede validar pensamientos xenófobos, racistas y discriminatorios. Tenemos que tener cuenta que que claramente que es una etnia. Y una etnia es una comunidad de personas que tienen una ascendencia común y comparten rasgos culturales, lingüísticos, religiosos, etcétera. Y estas clasificaciones son lo que es raizal, que piensa que la etnia propia es la superior de las demás. Y aquí en la raizal, ustedes me pueden dar algún ejemplo de alguna etnia o algún grupo que piense que es superior a los demás en estos momentos o en el pasado. Freddy, ¿Cómo así, profesora, que piense que es superior a lo demás? ¿tú has mirado que de pronto algún grupo social, un grupo cultural, de pronto se siente superior por muchas de sus características con relación a todos nosotros? Puede ser un grupo Mm. religioso, puede ser un grupo, no sé, político, tal vez. Los grupos políticos, sí, como por ejemplo, estuve leyendo mucho los grupos políticos, este, lo de la Unión Europea y también el nuevo grupo que se conformó ahora, se llama los BRICS, que son los países como Rusia, China, que tratan como
Sí, se sienten como superiores a los demás, como los grupos donde está Estados Unidos, que Estados Unidos se cree como superior a los demás países. Exacto, dijiste un punto clave, Estados Unidos. Bueno, para ponerles un ejemplo que ustedes puedan tener como mucho más claro, ¿ustedes se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial? La han leído, me imagino. Sí, Pues sí, historias que, porque prácticamente nosotros no estuvimos ahí, pero sí hay sucesos que todavía están marcados en libros y pues hay documentales y hay películas, pues ajá. Yo he mirado eso sobre esa guerra. Ok, entonces, ustedes saben que también hay un país que se llama Alemania. Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Hitler hablaba de toda la importancia de lo que era la raza aria y decía que el país alemán era superior porque era una raza pura frente a los judíos. Y desde ahí se desencadenó muchas y sobre todo uno de los genocidios más grandes de la historia. Entonces, cuando hablamos de etnocentrismo, que pensamos que la ideología y la realidad se interpreta de cómo la miramos en la clasificación racial, aquí puede caber perfectamente el tema nazi. Después pasamos a lo lingüístico, que supone que la propia lengua es más natural o universal que las demás, que se habla generalmente tildando a las demás de dialecto. Y esto pasa mucho cuando queremos que el inglés sea la lengua universal, sabiendo que el español es una de las lenguas que más se habla aquí en el mundo por su cantidad de personas, igual que el mandarín, porque por cantidad de personas el mandarín es una de las lenguas que más tiene hablantes. Entonces, cuando uno quiere imponer de pronto o suponer que esa la lengua de esos países ingleses y estadounidenses quieren establecerla, pues obviamente tienen un sesgo y una mirada de la realidad desde su propia realidad. Y después vamos a pasar a algo que también se llama etnocentrismo religioso, que supone que la religión propia es superior o verdadera por encima de las creencias de las demás culturas humanas. Y a menudo esto genera de pronto divisiones. Ustedes se dan cuenta en los países árabes cómo esto juega un papel importante. ¿Lo han visto? ah, sí, profesor. Es que la cultura árabe es una cultura más sumisa a los religiosos de tiempos antiguos. Es algo que va como más ligado a a su cultura. Ok. Por ejemplo, por ejemplo, las mujeres árabes son muy sumisas allá se tapan la cara, están todas tapadas. Eso también se puede observar mucho en el Mundial del Fútbol, de cómo la cultura de allá es más religiosa. Sí, claro, digamos que son culturas que permiten o no permiten que de pronto la mujer pueda tener, digamos, unas formas de vestimenta distintas a lo que se considera normal aquí. Entonces, el punto en que vamos es que la mirada de nosotros como gestores y cultores nunca puede ser vista desde el sesgo. ¿En qué sentido? En que ustedes no pueden dar todas las verdades por absolutas. Ustedes siempre tienen que tener unas dudas razonables, porque esto que está aquí, para ellos está bien que las mujeres tengan todo su rostro tapado. Para nosotros está mal, pero eso se tiene que respetar porque obviamente uno no puede llegar a imponer culturas o pensamientos en otras partes sin tener respeto por el propio. ¿Ok? Y esto el etnocentrismo se estudia para entender cómo este tipo de características tienen una afectación dentro de la cultura local. ¿Me pueden decir que el racismo y la xenofobia pueden ser lo mismo? Vamos a empezar a escuchar a Camilo. No, Buenas profe. tardes. ¿Por qué? Eh, yo quiero hablar, puede ser
No es lo mismo, pero tiene que ver un poco. Yo le quiero dar un ejemplo. En unas ocasiones yo he jugado un juego que se llama Parchís, que uno juega con otras personas de otros países. Y yo he notado mucho la xenofobia hacia Colombia y los insultos que nos dicen a nosotros. Y también tiene que ver con el color. Entonces como que, ajá, sí, creo que tenga que ver mucho. ¿Cómo así? No te entendí. O sea que yo sí he visto que nos insultan, no solo a Colombia, sino a nosotros los latinos. Y sí, a veces nos insultan a uno con el color de piel. Ok. ¿Y eso es racismo o xenofobia? Eh, No te escuché. yo diría que es xenofobia. Ok. ¿Por qué? Por el color de piel. Sí. ¿Tú qué dices, Daniela? Pues, profesora, yo creo que podría pensar que, pues, que son que es lo mismo, porque, mm, pues, profesora, tengo entendido que la xenofobia es discriminación hacia personas extranjeras y el, el racismo hacia las personas negras. Y en España hay personas negras, españoles propios, y ellos aún así son discriminados simplemente por su color, al igual que las personas, pues, los que sufren de xenofobia. Entonces, para mí, pues sí, son lo mismo. Ok. Pero yo creo que una cosa lleva a la otra. Bueno, vamos a Y mirar una cosa. pues, Miren, ¿o qué ibas a decir? y pues hablando de los españoles, considero que es un país que son muy xenofóbicos, muy, muy racistas en ese lado. Ok. Bueno, miremos. Resulta que no son lo mismo, porque la xenofobia, la palabra proviene del prefijo xeno, que hace referencia a algo o a alguien de origen extranjero, y el sufijo latino fobia, que indica rechazo o adversión. Así que la xenofobia significará literalmente rechazo al extranjero. O sea, la xenofobia es cuando ustedes de pronto miran a los venezolanos que vienen a Colombia como feos, o miren lo que les contaba de la Guerra Mundial. Esto que ustedes ven acá son los campos de concentración. Hitler le tenía tanto odio a los judíos en esa Alemania nazi que a todos los metió en unos campos de concentración. A los niños, miren cómo estaban enrejados. Y a todos los metía en cámaras de, como de estos ay, se me olvidó, bueno, pero eran cámaras donde salían como humos tóxicos y esto los mataba a todos. Y cuando los mataban a todos en esas cámaras, los echaban aquí en estas fosas comunes y los enterraban. Y después así. Entonces, ellos tuvieron una persecución literal con los judíos y obviamente se generó uno de los genocidios más importantes y digamos más sangrientos de la historia. Miren cómo estaban. Y pues eso también está pasando en nuestra realidad con los hermanos venezolanos que vienen a nuestro país y mucha gente pues obviamente los trata de maneras muy despectivas. Y ahora hablemos de lo que significa el racismo. El racismo es una actitud o una ideología, perdón, vamos a mirar acá un videito para ver si sale.
para que vean lo que pasó en la Alemania. Caracas. Con el tema del holocausto nazi, se tiende a pensar que todos los judíos murieron del mismo modo. Sin embargo, debajo de este importante acontecimiento se entretejen millones de historias con diferentes destinos. Y es que cada judío vivió un holocausto distinto. Mientras algunos judíos pasaron años enteros con angustia y sufriendo, otros murieron la misma noche en la que los aprendieron. Este video pretende explicar las distintas maneras en las que las víctimas del Holocausto encontraron la muerte. En diferentes países de Europa, millones de judíos fueron enviados a los guetos, ciudades amuralladas en las que las víctimas quedaron confinadas sin que nadie pudiera rescatarlas. En los guetos, el hacinamiento era extremo. Podían vivir más de 5 familias en un departamento de escasos metros. Aunado a esto, abundaba también el hambre y las enfermedades, las mismas que por la ausencia de medicamentos se volvían mortales. Y es que se sumaban las muertes debido al tifus, a la tuberculosis y a distintas enfermedades infecciosas. Abundaban también las muertes por complicaciones respiratorias. Estas fueron muertes lentas y sumamente dolorosas. Un 1,5 millones de judíos en Europa Oriental murieron en fusilamientos a manos de los Einsatzgruppen, comandos nazis especiales que se encargaban de los asesinatos masivos por medio de fusilamientos. En este método de exterminio, los guardias disparaban a sus víctimas que ya se encontraban al borde de una fosa común, y al recibir la bala, caían en una pila de cadáveres cuyas imágenes resultan impactantes. Muchas de aquellas fosas comunes fueron descubiertas, y los crímenes nazis quedaron más que en evidencia. Dentro de los guetos y los campos de concentración, los nazis solían castigar lo que ante sus ojos resultaba intolerable, y por ello cometían ahorcamientos ante los ojos de todos los prisioneros. Los cuerpos ahorcados permanecían ahí por varias semanas, con el objetivo de que a todos les quedara claro lo que podía sucederles si cometían alguna falta. Este es quizá el método de exterminio más conocido del nazismo. En la etapa final de la guerra, los nazis autorizaron la solución final, que en términos reales consistió en el aniquilamiento masivo de judíos en cámaras de gas. Desnudos y encerrados en pequeños espacios, millones de prisioneros en los campos de exterminio fueron asfixiados. En resumen, podemos concluir que durante el genocidio nazi murieron de distinta forma millones de personas que encontraron la muerte en el capítulo más oscuro de la historia. Habían visto este tipo de acciones. Hola. Sí, profe, yo, o sea, un documental, porque me gusta ver bastante cosas de aquel tiempo. En un documental, o sea, pude evidenciar cómo pasaban esas cosas y cómo sucedían esos casos. Bueno, mira, Europa es así. Miren lo que están pasando hoy también con todos las personas que vienen del continente africano que quieren llegar a Europa porque que están escapando, digamos, de las persecuciones, de las guerras, de todo. Y ellos, para los migrantes, son así. Y miren lo que pasa con Estados Unidos, que hizo un muro grandísimo entre
Estados Unidos y México. Entonces, la xenofobia es ese rechazo y esa rabia tal vez hacia los extranjeros, hacia los migrantes. Y el racismo es una actitud o una ideología donde la raza o grupo étnico se considera superior a la otra. Según el diccionario de la Real Academia Española, el racismo es la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros que, con los que convive, así como una ideología o doctrina política basada en el racismo. El racismo directamente tiene que ver con el origen de la etnia, que puede ser características de piel o pueden ser características culturales. En el caso de la característica de la piel, vamos a ver estos ejemplos. No sé si se vieron esta película, pero vamos a verla. Kennedy tiene el sueño de traer a su hija a Colombia y en Rappi encontró una fuente de ingresos altas como su esfuerzo. He conseguido trabajo escribiendo para el Jackson Journal. Yo voy a ser escritora. ¿Qué cuerno? Supongo que me vales. Genial. O sí podrás escribir mi esquela. Charlotte Phelan muerta. Su hija aún soltera. Evelyn, están aparcando y la mesa no está puesta. Lo estás tirando. Perdóname, señor, pero voy a matar a esa mujer. Sabes tan bien como yo que en todo hogar blanco debería haber un retrete para las criadas negras. Tal vez deberíamos construir un baño fuera para ti. ¿Qué? Me dijo que escribiera algo que me inquietara. Continúa. A mí me crió una mujer negra y he visto lo sencillo y lo complejo que puede ser. Ella fue quien me crió. ¡Eso no es cierto! Quiero escribir sobre las criadas y su punto de vista. Un libro así no se ha escrito nunca. Por algo será. Esas mujeres que crían niños blancos y ni siquiera pueden usar el aseo en nuestras casas. Minnie, ¿estás ahí? ¡Estás despedido, Minnie Jackson! Creí que podría escribir mis historias y leérselas. De acuerdo, voy a hacerlo. ¿Me tengo que hacer yo las preguntas? Oh. ¿Sabías cuando eras niña que un día serías criada? Sí lo sabía, señora. ¿No sueñas con ser otra cosa? Yo la ayudaré también. La ayudaremos todas. ¿Has perdido la cabeza? No, señora. Pero usted la perderá. La hemos hecho buena. Es muy escandaloso. Es usted peor que el demonio. Las cosas aquí van bien. ¿Por qué quieres problemas? Los problemas ya están aquí. Nos manifestaremos hasta que llegue la libertad. Vosotras me metisteis en esto y yo lo terminaré. Hoy está de buen humor. El valor a veces se salta a una generación. Gracias por volver a traerlo a nuestra familia. Y vamos a ver otro ejemplo. Resulta que en Estados Unidos se vivió tanto el racismo que los baños, cuando entraban los hombres, decía white, que es blanco, y de color para los negros. Entonces miren la diferencia. Esta era la fuente de agua para que ellos pudieran tomar agua y miren la de los blancos. En los buses, los blancos tenían los mejores asientos y los negros tenían los asientos de atrás. Y ellos propusieron que hubiesen buses para negros y para blancos. O sea, imagínense ustedes esa situación. Y cuando llegaban de pronto a un centro comercial y tú ibas caminando y venía una persona blanca, tú te tenías que correr hacia el otro espacio para dejar que la persona blanca pasara. En Sudáfrica fue peor, porque en Sudáfrica había un grupo que se llamó el apartheid y ese grupo castigaba y perseguía a los negros por solamente el hecho de ser negros. Entonces, ¿cómo se sentirían ustedes con eso? La verdad que muy mal. ¿Cuántos de ustedes que estamos acá se consideran afros? Camilo, Daniela, Freddy.
Profe, pues yo diría que todos, ¿no? Pero tú eres negro. Yo soy negro, mi familia es negra. Bueno, yo Tengo soy familia. marroncito pasión. Moreno. No, Yo soy no, moreno. marroncito pasión. Miren, Con un miren, colorcito canela así bajito. miren que el hecho de que ustedes digan que son morenos, están rechazando una etnia, una raza. Dime, Dani. Profesora, yo siempre he estado como en ese debate en que si soy o no soy afro o algo parecido, porque en sí hay tantas definiciones de afro que nunca va a haber como una que sea como la correcta o la indica, así que o sea, yo soy nada más, digo yo que morena para mí dice negra, entonces yo sobre mi etnia, yo sinceramente no sé casi. Bueno, mira, Opino lo mismo que Daniela. miren, vamos a resolver la duda en estos momentos. Resulta que lo que dice la canción del Joe Arroyo, que en los años 1600 cuando las calles de Cartagena estaban llenas, aquí en Colombia hubo muchísimas cosas, pero cuando llegó, digamos, que los españoles a las costas, la primera ciudad que donde llegan es Santa Marta. Santa Marta es la ciudad más antigua de toda Colombia y la de Latinoamérica en tierra firme. Entonces ellos llegan a Santa Marta y vienen con un propósito de conquista. La conquista es distinta a la colonización porque la colonización es cuando ustedes entran en intermediación o de pronto de diálogos con la comunidad que está en esa población y empiezan como a generar unas dinámicas de desarrollo. Pero la conquista es, este no pueblo no es mío, pero vamos a matar a todo el mundo porque quiero que este pueblo sea mío. Entonces, un proceso duro y en ese proceso también ellos trajeron algo que no era de aquí, la comunidad africana. En ese momento ellos tenían esclavizado a todo el pueblo africano y en los barcos traían a los negros y los traen a Santa Marta, los traen a Cartagena, sobre todo a todas las zonas costeras, tanto la Caribe como la Pacífica. Entonces, cuando se asientan acá y ellos empiezan a crear comunidad, hubo mucho de violaciones de los negros, digamos, de los criollos con las negras. Ustedes saben por qué las negras usaban turbante. Dime, Dani, ¿tienes la mano levantada? O Freddy, Pero Bueno, profe, pues, si no profe, estamos de condición, qué pena. ¿cómo, si bueno, ustedes saben por qué las negras usaban turbante? bueno, profe, no sé por qué las negras usaban turbante, pero de lo que en ese caso, de los que España traían a los africanos acá, esos africanos en la mayor totalidad de ellos, todo era lo que era más, o sea, era gente que estaba presa en ese entonces allá. Entonces, como parte de ese castigo, se los trajeron casi a la mayoría, porque lo leí en un libro, se los trajeron a casi a la mayoría de ellos como condena para acá, para esta parte del país. Entonces, esa mayoría de gente, eran matones, rateros, o sea, delincuentes, era lo peor de lo peor que traía África en ese entonces. Y ellos vinieron a pagar a todos aquí, entonces por eso pasaron tantos sucesos, eh, pues acá en estos lados de la costa, por violaciones, asesinatos y cosas así, por ese tipo de gente. Lo mismo que Total. está, o sea, lo digo, o sea, como en el caso que está pasando ahora mismo acá en Colombia. Acá en Colombia, pues para Colombia se vino lo peorcito de Venezuela. Se vino lo peor de Venezuela para acá, para los lados de Cúcuta, norte de Santander, Santa Marta, Barranquilla, todos esos lados. Esos no son las mejores, o sea, no es las mejores, ¿cómo le digo? La mejor gente que tiene Venezuela, por decirlo así. Porque Emile casualmente me vi. ¿Sí? me estaba ofendiendo.
No, no, es que mira, no, es literal. Entonces, porque para de bola, que yo, o sea, casualmente estaba en Instagram y había o sea, un muchacho de Venezuela, o sea, estaba hablando de eso, estaba haciendo un envío y yo, o sea, yo me metí en el envío y cogí y le pregunté por eso. Y él me dice o sea, los barrios que están, porque son, o sea, son como colonias, barrios, no sé, por decirlo así, como pueblitos pequeños que están en Venezuela, pero que están cerca a Cúcuta. Entonces, que ahí el tráfico de droga, que es algo impresionante, que eso no lo controla, o sea, eso no lo controla el gobierno venezolano. Entonces, que esa gente tiene como que su propia ley, sus cosas. Entonces, o sea, son cosas como que por eso acá en Colombia, pues por decirlo así, le tienen como que tanto rechazo y tanto, como tantas cosas a los venezolanos, porque yo recuerdo que en Santa Marta, profe, o sea, un padre, ahí en Mamatoco, hubo un padre que le dio alojamiento a tres de, o sea, y como pago, o sea, lo terminaron matando con unos destornilladores. Se llevaron cantidad de cosas de esa iglesia porque o sea, yo soy como líder de una de las parroquias que está cerca de mi casa y son sucesos que nos contaron a nosotros en ese entonces, pues porque nosotros fuimos y era tanto que ese padre no era de aquí ni de Colombia y fueron Imagínate. cosas como que, wow, o sea, cómo ellos pueden llegar a hacer esto, una persona que le dio, o sea, le dio comida, le dio un techo para que se alojaran y la manera de pagarle a ellos así. O sea, no, sí, de mi parte no me parece eso. Ok. Entonces, mira cómo esto, lo que les acabo de contar, tiene una repercusión en la cultura, pero para responderles la pregunta, em, las negras usaban turbante porque el cabello de las negras, el cabello afro así crespo, les llamaba mucho la atención a los españoles y las mujeres de ellos les daban celos, entonces la obligaban a que se taparan el cabello como también las trenzas ellas empiezan a hacérselas y en las trenzas ellas trazaban los caminos para decirle las rutas, por ejemplo, hacia Palenque. Entonces, ellas hacían las trenzas con la ruta del camino y todos los demás veían cómo era la ruta para poder llegar a Palenque, que fue uno de los primeros pueblos que gritó la libertad. Entonces, los morenos, según la historia, eran todas esas personas que venían provenientes de de ese mestizaje entre blancos y negros e indígenas y tenían el tono de color un poco más claro. Y ellos al decir que eran morenos estaban rechazando, obviamente, lo que significaba ser negros. Y desde ahí empezó la connotación negativa de lo que significa ser negro, porque como ser negro era sinónimo de persecución, sinónimo de encarcelamiento, entonces toda la gente decía, no, yo no soy negro, yo soy moreno, para rechazarlo. Entonces las comunidades afro cuando les dicen, no es que yo soy moreno siendo negro, eso también es una ofensa porque no se están autorreconociendo ustedes mismos como parte de. Y para la pregunta de Daniela, que yo no sé ni qué es lo que soy, nosotros todos, la mayoría, somos afrodescendientes, porque venimos de algún antepasado que vino de allá, de África, y en nuestros genes está esa línea negra. Entonces, por ejemplo, yo soy de color, digamos que cuando ustedes cogen el tinto y cogen la leche, y lo revuelven, así es mi color de piel. Usted es Entonces, café de leche. sí, más o menos, así es mi tono de Así uno siendo, puede ser color blanco, claro, uno se puede identificar como afro. como afrodescendiente, pero Afrodescendiente, sí. se pueden autorreconocer como afrodescendiente, pero autorreconocerse como negro solamente se pueden reconocer los que tengan el tono y las características físicas de negro, porque yo soy, como les decía, de color café con leche y mi mamá es negra, mi papá es blanco, pero yo no nací como mi mamá. La negra es mi mamá, no mi papá. Entonces,
Yo no puedo decir yo soy negra porque yo no soy negra, o sea, mi color de piel no es negro. Entonces, hay mucha gente que sí tiene el color de piel negro y ustedes los han visto. Ay, pero mira el negro. No, 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 no le digas negro, que eso es malo, solo es faltarle al respeto. Dile moreno. Entonces, no sé si les ha pasado esas situaciones. Porque Sí, profe, sí, sí ha pasado. porque se asume que el negro es malo y ya tenemos que empezar a generar unas condiciones sociales para decir no todo lo negro es malo, porque cuando estamos en el colegio y a nosotros nos dicen vamos a dibujar a una persona, enseguida la profesora coge el color piel y el color piel ¿cuál es? Descríbame cuál es el color piel. Blanco como con anaranjado. Exacto, como un rosadito pálido, ese es el color piel. Y si yo soy negra y me dicen pinta una persona y yo la pinto de color piel, ¿por qué yo no lo puedo pintar negro si mi familia es negra? El color, los colores son colores. Entonces, desde ahí también hay un racismo inconsciente y hasta callado, cómplice con nosotros, porque ustedes a veces dicen, estoy trabajando como negro para vivir como blanco. No han dicho eso. Nunca. Entonces, ¿por qué no dicen estoy trabajando como negro para vivir como negro? O sea, lo negro tiene que también ser bueno, también tiene que ser de cambiar esas concesiones importantes. Entonces, o ¿cómo te fue hoy? No, me tengo un día súper negro para, para decir que todo lo negro es malo. O, oye, ¿qué humor negro tienes? ¿Y por qué no pueden decir, oye, qué humor amarillista tienes? Porque todo lo intrínsecamente tiene que ser así hacia lo malo. Entonces, pues, Daniela, la respuesta hoy es que todos somos afrodescendientes en su mayoría, porque hicieron un estudio de ADN del ser humano de varias personas y aunque el más claro ojos azules, mono, blanquísimo. Tenía un 7% de negro, porque hubo mucha mezcla. Hoy el mundo está mezclado de todos con todos. Y todos hoy compartimos un canal de ADN importante. Entonces, ¿quedó claro eso? ¿O quieren hacer Sí, un profe, aporte? mire, en ese caso, mire, o sea, cómo es la vida? Yo tengo, o sea, tengo 5 meses de haber tenido una hija y ella, o sea, ella salió mona con ojos claros y la mamá no es blanca y pues yo soy negro y ella, o sea, y la bebé salió, mejor dicho, como si fuese, no las hubiesen cambiado a ella y todo el mundo dice eso, pero es porque por parte de mi familia, eh, pues dicen que eso es las generaciones que se activan cada cierto tiempo, entonces, por parte de mi papá y el abuelo de mi papá, o sea, todos son ojos azules, altos, monos, y yo fui el único como que rechazado. Y Ajá. por parte de la familia de mi esposa también. También si, los papás de ella, el papá, pues la familia de parte del papá también son así altos, ojos claros, monos. Y entonces, y nosotros, unos chiquiticos ahí. Ok, bueno, para que te des cuenta. Entonces, hoy nosotros tenemos como que comprender, miren cómo lo que estamos hablando es tan importante y cómo las teorías de la cultura son importantísimas para que ustedes puedan entender estas concepciones. Y por eso les decía, no hay verdades absolutas. Y el trabajo que ustedes van a tener es supremamente importantísimo, porque ustedes no van a ver lo común como común, ustedes van a ir un poco más allá. Y ahí es donde se conecta con el relativismo cultural. El relativismo cultural depende. ¿Qué es lo relativo? Por ejemplo, ¿cuántos palitos ven aquí? A ver, no me escucharon.
¿O me escuchan? Profe, Ajá, 4. ok. ¿Qué más? Yo creo que hay diferentes formas de interpretar. ¿Cuántos hay? Ok. Entonces, tocaría contar cuadrito por cuadrito. Miren, si yo los cuento de este lado, hay cuatro. Si yo los veo de este lado, hay tres. Uno, dos, tres. Pero de este lado, hay cuatro. ¿Qué quiere decir esto? Que las percepciones cambian. Por ejemplo, ¿a ustedes no les pasa que a veces cuando están en una clase que no les gusta, el tiempo pasa y ustedes miran y miran y miran y solo ha pasado un minuto, pero al que le gusta la clase se le va muy rápido? Es verdad. Entonces, el tiempo es relativo. Miren, nosotros no podemos comparar nuestro tiempo como una medida universal. ¿Saben por qué? Porque el tiempo es una construcción social que lo usamos los seres humanos para nosotros poder tener, digamos que cronometrados nuestros espacios, establecer las estaciones, cómo generar un orden. Pero el tiempo no es lo mismo en el planeta Tierra y en el planeta Marte. No es el mismo tiempo en Venus, no es el mismo tiempo en Júpiter. ¿Por qué? Porque allá, digamos, los años, la vuelta al Sol se demora mucho más. A veces hay planetas donde darle la vuelta al Sol son 3 años y nosotros le damos la vuelta al sol en uno. Entonces, el tiempo no puede ser una medida estándar, es una medida relativa. Lo que significa para mí el tiempo no es lo mismo que significa para la otra persona. Por ejemplo, en la India está bien que los niños se casen a muy temprana edad, pero acá en Colombia eso es, imagínense, Un delito. un delito completamente. Entonces, y nosotros decimos, es que eso está mal, pero para ellos no está mal, para ellos es su cultura. Entonces, hoy tenemos que el relativismo cultural es esa concepción de que cada cultura tiene un pensamiento, tiene unas creencias y nosotros no podemos llegar a decir eso está mal o está bien, porque aquí viene el debate más importante, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Y ustedes me pueden decir, no, es que lo malo es cuando uno hace una afectación a otra persona, puede ser, sí, pero quizás en otro país eso que tú le hiciste a esta persona en Colombia no es malo, es bueno, y aparte te lo aplauden. Entonces, todo eso es relativo. Y Sí, aquí viene algo, por ejemplo, puedo hacer un ejemplo. sí, En India hay un país donde las ratas son como una forma divina en la que se, se- una forma divina en la que se refleja a Dios. Entonces, en India hay Un ¿cómo se llama? templo. Como exacto, un templo donde le echan leche a las Sí. ratas, Las las adoran. rezan ajá, uno aquí las mata y allá las rezan, les dan leche, las adoran. exacto. Igual que, por ejemplo, miren, lo importante que ustedes tengan este trabajo que van a tener como gestores culturales, porque resulta que McDonald's, cuando abrió en la India, ustedes saben que la materia prima de McDonald's, ¿qué es? La carne. Y la carne La de carne. vaca. La carne. Y la carne de vaca. Entonces, imagínense No, ustedes, no se sabe si es de vaca, profe. bueno, digamos que es carne. Entonces, imagínense ustedes abrir un restaurante de carne en la India. No dura ni 24 horas. Exactamente. Entonces, ¿y Y no cómo logran tomaron? abrir. Y esta gente va a decir, no, es que porque, para que vean lo importante de conocer las culturas para donde uno va y abrir, digamos, establecimientos comerciales. ¿Sabes qué le tocó hacer a McDonald's? Cambiar todo el menú. Y en McDonald's de la India no se vende carne, se venden todo menos carne. Ah, qué bueno.
Entonces, por ejemplo, Dove, el jabón de mujer, sacó un comercial en Estados Unidos donde había una, ustedes saben que Dove sí hace como el paralelo a que cuando uno se baña con Dove es como si tú te metieras en una tina con leche, porque es súper suavecito y así. Bueno, ellos hicieron como el comercial de la mujer que está en el baño, se quita la toalla y se mete en la tina, en una tina llena de leche. Ese mismo comercial lo sacaron en Japón y las ventas se cayeron. ¿Por qué se cayeron? Porque allá la mujer, la mujer tiene, eh, es como muy recatada. Y eso era un escándalo y a la pelada no se le veía sino el hombro. Pero fue el escándalo más grande de allá de ese país. Entonces, miren cómo las culturas afectan también todo este tipo de decisiones comerciales. Y ahora vamos a hablar de la evolución cultural, que se entiende por esa transformación a lo largo del tiempo de elementos culturales de una sociedad. Esto se desarrolla por la acumulación y la transición de conocimientos para la mejor adaptación del medio ambiente. Está basado en teorías antropológicas del desarrollo social que acreditan a sociedades con términos de estado primitivo que gradualmente se tornan más civilizados a pasar del tiempo. En resumidas cuentas, lo que dice esto es que la evolución es como cuando ustedes van generando, no es lo mismo que tengamos a la Daniela de, ¿cuántos años tienes tú, Dani? Dani, ¿cuántos años tienes? Ella cumplió 20. Ok. Entonces, no es lo mismo que tengamos a la Daniela del 2000 a la Daniela del 2023, porque la Daniela del 2000 seguramente no tenía de pronto todos los conocimientos y las experiencias que tiene hoy que la hacen ser la Daniela del 2023. Y seguramente la Daniela del 2033 será una Daniela completamente distinta a la de hoy, porque es la acumulación de muchas experiencias que permiten que uno vaya evolucionando, aprendiendo, conociendo. Por ejemplo, nosotros en el colegio no sabíamos todo de informática porque no teníamos todo el conocimiento. Tal vez ahora sí. Y vamos evolucionando. Tal vez cuando empezamos a nuestro trabajo y nos pedían una presentación, la presentación de nosotros la hacíamos muy escueta en PowerPoint. Hoy podemos usar otras plataformas y que nos Como permiten Canva, claro. es, exactamente, y evolucionamos un poco más todo ese conocimiento. Lo mismo pasa con este tema de la evolución de la cultura. Vamos a mirar como para que vean aquí la evolución. Entonces sí se dieron cuenta de,
Entonces sí se dieron cuenta cómo en 90 segundos tenemos toda la acumulación de la humanidad. ¿Qué les parece? Sí, profe, la Tierra no solo tuvo un apocalipsis, sino como siete, tengo entendido. 7 Siete, o sea, apocalipsis. siete, sí, 7 veces que la vida no resistió a cambios de clima, a también ataque ¿cómo se dicen? Meteoritos y ataque de piedras lunares, a qué, el aire no se podía respirar y hasta que otra vez surgió la vida. Exactamente. Entonces, ya saben que toda la evolución de la cultura pasa por todas las transformaciones tecnológicas, por lo que también sucede en el mundo. Y vamos a hablar ahora del difusionismo. El difusionismo es el movimiento que surgió en el siglo XIX y daba paso al siglo XX. Esto es que se han creado culturas, básicamente, gracias a la imitación de los grupos vecinos, como las tribus o los pueblos o ciudades. Por lo tanto, la cultura de un determinado grupo o etnia estaría nutrida por lo que has ido observando en otras comunidades que a su vez lo observaron más allá. Por ejemplo, yo soy del Magdalena, de Santa Marta específicamente. Los que estén en Santa Marta el día que quieran conocerme, estoy totalmente disponible para que nos podamos sentar. ¿Y qué pasó aquí? Gracias. ¿Cómo? Que gracias, sería bueno tener una clase presencial con usted. Ah, bueno, listo, la vamos a cuadrar, claro que sí. Sí, profe. No me comprometo a que miremos si de pronto la próxima semana, el sábado, podamos Claro. dar la clase presencial y pues obviamente los demás virtual, de manera remota. Entonces, miren, aquí en Santa Marta pasó algo muy interesante, que las clases de pronto un poco más elitistas que podían ir a Europa, ellos iban a Europa y llegaban a Santa Marta y decían, en Europa hay no sé qué cosa. Y muchas de las cosas que nosotros tenemos acá es producto de que ellos miraron en otros lados y las tenemos acá. También por parte de la cultura que, por ejemplo, ustedes dicen, no, en Estados Unidos hay no sé qué cosa y vienen y traen lo de Estados Unidos para acá y lo adoptan. Por ejemplo, el San Valentín es una cultura que no es nuestra, pero que se está imponiendo producto también perdón, de la globalización. Entonces, hoy tenemos que la gente está celebrando el San Valentín en el 12 de febrero. Entonces, miren, por ejemplo, este videito corto. El difusionismo cultural es una corriente ideológica que parte de la premisa de que la cultura corresponde a civilizaciones en concreto, y estas a su vez corresponden a etnias en particular, las cuales crean esta cultura y se convierten en agentes difusores, estableciéndose de este modo áreas nucleares, desde donde se irradian todas las innovaciones y conocimientos hacia las áreas periféricas, que son áreas que solo pueden recepcionar conocimientos, ya que son incapaces de crearlos por sí mismos. Algunos creían que la cultura se difundía mediante el intercambio. Otros, como el alemán Friedrich Ratzel, consideraban que todos los inventos se habían extendido por el mundo desde centros nucleares por medio de migraciones. En base a esto, se plantearon muchas teorías difusionistas para diferentes regiones del mundo, llegando también a desarrollarse propuestas acerca del desarrollo cultural de los Andes. Como ejemplo de esto, resaltan los planteamientos de Max Zülle, creador de la teoría inmigracionista, y los planteamientos de Julio Cetello, quien fue creador de la teoría autoctonista. El primero consideraba que los habitantes de Mesoamérica habrían navegado hacia el sur, llegando hasta las costas peruanas y formando dos culturas, conocidas como Proto-Chimú y Proto-Nazca, para posteriormente ir migrando hacia la sierra, donde generaron unas nuevas culturas. Por su parte, Julio Cetello consideraba que eran las tribus arawaks las que habían dado origen a la cultura chavín, y esta cultura a su vez se convertiría en la cultura matriz del Perú
y de todos los Andes, dando origen a las culturas posteriores. Ambos autores proponen un difusionismo cultural, aunque Max Zülle plantea que el núcleo generador de cultura se encuentra en Mesoamérica, mientras que Tello consideraba que este núcleo se encontraba en la Sierra Norte peruana. Entonces, si ven cómo el difusionismo cultural se viene trabajando. Y vamos a ver un ejemplo. La costumbre de fumar tabaco se originó entre los pueblos nativos del hemisferio occidental y después de 1942 se difundió por todos los rincones del mundo. Entonces ya todas las clases más privilegiadas fumaban tabaco. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué es tomar las onces? Sí, como tomar un... Sí, Bueno, profe. Una merienda. ajá, exacto. Una merienda. Bueno, el origen de la palabra es que cuando los sacerdotes estaban allá en Bogotá y ellos querían tomarse algo, ellos decían a las 11 Este, que iban a tomarse las 11. Vamos a tomarnos las 11 para decir que iban a tomarse una merienda, pero las 11 es la palabra aguardiente. Uno, Claro, dos, yo quiero tres, hablar cuatro. algo muy particular sobre eso. Cuando yo Dime. me mudé a Bogotá, yo se escuchaba que decía las 11 y yo no sabía qué era eso. Y después supe que era como una merienda que se tomaban como en las tardes, normalmente. ¿Y qué? Y también es como otras cosas, como de pronto como el cilantro, otras cosas o sea, tienen como un nombre diferente allá. Ok, Me hago entender. sí. Entonces, pero para que vean el origen de la palabra, es esto. Porque miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Nos vamos a tomar las 11, era tomarse unos guaros, para que sepan. Entonces, venimos a hablar sobre el cambio de la cultura, y esto enfatiza la influencia del capital cultural en el comportamiento individual y comunitario. A veces también se le ha llamado reposicionamiento de la cultura, lo que significa la reconstrucción del concepto cultural de una sociedad. También se resalta que el capital social cultural de la toma de decisiones y la forma en que se interactúan con otros factores como la disponibilidad de información o los incentivos financieros a los que se enfrentan las personas para influir el comportamiento. Por ejemplo, argumenta que este capital cultural se manifiesta por los valores específicos, actitudes o normas sociales que a su vez guían las intenciones de comportamientos de los individuos y adoptan respecto a determinadas decisiones o líneas de acción. Miren, el cambio de cultura es el proceso a lo largo del tiempo y a lo largo de todo este contexto que los responsables políticos deben hacer un esfuerzo para mejorar algunos aspectos básicos de los rasgos culturales de la sociedad. Por ponerle un ejemplo, las mujeres en los años 20, 10, por ahí, se vestían de esta manera y hoy nosotros nos podemos vestir de esta manera. Entonces, todo este cambio cultural, que es un proceso de, por ejemplo, cuando ellos hablan de reposicionamiento, es cambiar la cultura que hay. Y lo importante es lo que ustedes tienen como claro, por ejemplo, cambiar una cultura negativa que hay en la sociedad y ustedes cómo las reposicionan en una cultura positiva. Por ponerles un caso, cuando uno de pronto en la familia tiene unas prácticas, por ejemplo, de decir, no, es que yo nunca voy a ser profesional porque en mi familia no hay profesionales, nosotros todos son técnicos, todos son músicos, todos son de pronto albañiles, así. Y de pronto viene alguien y les dice, porque ustedes no pueden ser profesionales.
Y esa cultura que de pronto tenía esa familia de nada más quedarse en lo técnico sobrepasa la expectativa y se convierten en profesionales. Entonces, las decisiones basadas en la cultura de su familia también puede ser eh, que tengan la decisión de continuar con esos patrones o no. ¿Les ha pasado así que de pronto ustedes tengan una cultura, por ejemplo? Yo tengo muchas amigas, no tiene nada que ver el caso, pero yo tengo muchas amigas que dicen, no, lo que pasa es que yo nunca me voy a casar. Y yo le digo, ¿por qué? No, porque es que mi abuela no se casó, mi mamá no se casó, mis primas no se casaron, entonces yo tampoco me voy a casar. Yo le decía, pero eso es algo relativo, porque si tú encuentras la oportunidad de casarte con alguien que sea equipo contigo, pues eso no tiene no tiene mucho sentido que te mantengas ahí en esa posición de rechazo. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Son malas costumbres que quieren adoptar. Exactamente, así es. Entonces, miren cómo ha evolucionado la moda a través del tiempo y este recambio cultural. African jungle, 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 jungle. African jungle, 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 jungle. African jungle, 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 jungle. Entonces, si ven cómo este cambio de la cultura, de la moda, también ha afectado mucho también las maneras de nosotros cómo nos relacionamos. Y ahora vamos a hablar de enculturación, que es un concepto que hace referencia a la inducción, a la invitación y a la obligación de adaptarse a ciertos comportamientos tradicionales y formas de pensar por parte de los individuos de una o más generaciones hacia los más jóvenes. No olvidemos que los seres vivos nacemos con un contexto histórico y cultural, gobernado por reglas que sostienen una serie muy compleja de estructuras sociales. Si no las respetamos, ponemos en riesgo la estabilidad de quienes creen depender de ellas. Entonces, la enculturación es toda esa obligación de nosotros de estar arraigados a la cultura con la que nacimos.
por ejemplo, esa cultura española que todavía nosotros la tenemos en nuestro ADN y que fue impuesta mucho por los españoles que llegaron a Colombia. Entonces, a veces la inculturación que hace, que cuando, por ejemplo, personas que llegan a otros países colombianos que tienen, por ejemplo, su acento muy arraigado, para poder encajar, se adaptan y suponen que teniendo la cultura de donde ellos van, pueden ser un poco más aceptados. Entonces, aquí hay dos ejemplos. Por ejemplo, no sé si conocen a Teófilo Gutiérrez, pero miren aquí. Profe, antes Dime, de que ponga el video, yo le iba a hacer una cosa. dime. El trabajo que mandó a hacer acerca de Como buscar un análisis. costumbres culturales, Ajá. antes de que yo entrara, ¿ya lo calificó o ya lo revisó? No, 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 eso lo califico yo por la plataforma. Ah, porque el video que va ahorita dice, ahora habla mi trabajo es acerca de los acentos colombianos, de las costumbres de los acentos lingüísticos. Ah, interesantísimo. Y sino que ahí vi que decía, Profe, disculpe, Dígame. ya se puede subir el trabajo. Desde el día que el, les dije que había el trabajo, se puede subir. Porque yo sí, pensé que lo el íbamos día era hasta el a 28, interactuar aquí en hasta la ayer. clase. Sí, lo interactuamos, pero yo primero lo reviso para poder interactuar con ustedes. ¿Sí me explico? Ok, sí, señora. La Sí, profe. Porque próxima hasta el 28. hay plazo hasta el 28, pero no se confíen tanto. Ah, perdón, ya hoy es 30. Ya hoy es Y no lo 30, subieron. yo sí lo subí. Ok, yo ahora les doy Pues el plazo, nada, les voy a poner el plazo hasta mañana, así que porfa le dicen a todos sus compañeros que el plazo se vence mañana. Los que no lo suban, pues por supuesto no tendrán calificación. Entonces, para poder revisarlos, ¿ok? Entonces, miren, por ¿Y ejemplo, ahora miren, qué hacemos con la vida de Tío Gutiérrez? Está en la mano de Dios, ahora a esperar qué pasa. Me quedo sin laburar, le tengo que pedir a la gente AFA que me deje jugar. Yo soy digno del trabajo, ¿no? y miren a Shakira. Uy, qué mal. Eso sí que es un mal corte de pelo. Esto es consejo de mi suegra. Suegra, no te vuelvo a seguir consejos estéticos. Y bueno, que siempre me sacaba de apuros cada vez que tenía algún evento y para mí el tema de la ropa siempre es como medio complicado. Estaba así como en una época en la que disfrutaba o en la que estaba explorando mucho los tonos tierra, todo lo que fuesen marrones y ocres. Y tenía como unos 27 años, creo. Y aquí, claro, vivía en las Bahamas en este momento y por eso estaba bronceadita. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta experiencia. Para mí ha sido bastante interesante poder recorrer todos estos momentos de mi vida como artista. Entonces, si se dan cuenta, esta enculturación como de pronto ciertas personas inconscientemente se adaptan a este tipo de acentos o culturas para encajar mejor. Y ahora vamos a entrar a la asignación. Estas son todas las teorías de la cultura que vimos el día de hoy. Entonces, ustedes van a realizar un ensayo donde se escoja cualquiera de las teorías, o sea, ustedes escogen cualquiera de las que están ahí expuestas y las ubican desde su realidad y contexto local. Exponer cómo esta teoría se adapta a alguna situación o ejemplo que viven en sus comunidades y cómo podrían generar una iniciativa de cambio de esa cultura o de cambio de esa situación a partir de lo expuesto. Esto va a tener 100 puntos. Esto no es de 3 de junio, aquí me equivoqué, pero para que lo tengan muy en claro. Entonces, ¿están bien con la asignación o tienen alguna duda?
Está Muchachos, muy bien. pregunten, pregunten. Sí, profe. Mm, Vamos a ver No acá. sé si puede darnos un ejemplo, aunque igual es un ensayo, ¿no es? Por ejemplo, si yo estoy hablando de enculturación, que la culturación es básicamente cuando uno se adapta a otra cultura queriendo encajar. Ustedes pueden buscar un ejemplo aquí en Colombia de personas o pueden decir, no, sí, cuando las personas se van de la costa, llegan a Medellín y regresan a los hablando paisas. Entonces, ustedes, digamos, ahí empiezan a contextualizar sobre esa digamos, teoría. O, por ejemplo, lo del etnocentrismo. Si en sus comunidades hay racismo o cuando hay comunidades xenófobas, que es por precisamente por todo el tema de lo que les hablaba del odio a los extranjeros. Entonces, aquí podemos tener, digamos, este comportamiento cultural y ustedes cómo también hacen cómo hacen a partir de eso para generar de pronto una situación positiva, una iniciativa positiva. ¿Quién me levantó la manito? Profe, lo que iba a decir yo era como los que aquí en la costa hablan, o sea, hablan el acento venezolano sin siquiera haberlo pisado. O sea, son cosas que uno le causa gracia. Así es. Entonces, ¿cómo ustedes de pronto reafirman o refuerzan el poder de, digamos, preservar nuestros acentos como colombianos? No sé. Inventen, sean creativos en la forma de cómo lo expresan, porque su trabajo más importante es cómo ustedes como gestores y cultores pueden entrar a cambiar esos comportamientos culturales en claves positivas en la comunidad. Entonces, pueden escoger cualquiera de una de esas teorías y desarrollarlas. Entonces, no, profe, mire, yo encontré que la enculturación, aquí hay muchas personas que se adaptan a la cultura ajena pensando que los van a aceptar o, profe, la transculturalización, ¿no? Profe, mire, lo que pasa es que aquí la gente de pronto se va para Barranquilla y cuando llegan nuevamente al pueblo, traen otras cosas de allá y adaptan de pronto un comportamiento cultural de Barranquilla aquí a mi pueblo. Ese O tipo de como cosas. usted dice, a veces es inconscientemente, Ujú, así es. porque Entonces, uno de pronto, disculpe, dale. uno de pronto tiene cierto tiempo viviendo en otra ciudad, entonces se le pega el acento y ya no es que, ajá, inconscientemente, porque a mí me pasó. Exactamente. Entonces, no te preocupes que a todos de una u otra manera se nos pega algo. Eh, pero eso es lo que quiero que ustedes hagan en ese ensayo. Y también propongan de pronto, si es de pronto una actitud negativa, cambiarla en clave positiva y decir, propongo que de pronto se puede hacer esto o lo otro. No es un ensayo de 7 hojas, es un ensayo de 1 o 2 hojas máximo, corto, pero lo más importante es que quiero ver cómo ustedes están redactando, cómo ustedes se toman bases bibliográficas para poderlo sustentar y también cómo proponen iniciativas dentro de pues el accionar cultural. ¿Ok? Sí, profe. Listo, profe. Yo hice justamente también el trabajo acerca de los acentos el Entonces primero. es, entonces es como reforzar este segundo con lo que Sí, hiciste. con lo que hice. Exacto. Entonces, aquí esto no es el sábado, el otro sábado cae, vamos a ver, el otro sábado cae 7, entonces esto es 7 para de octubre. 7 de octubre. Vamos a cambiar aquí. Entonces, muchachos, les deseo muchos éxitos, que disfruten su fin de semana y bueno, yo estaré muy Profe, atenta por el chat a cualquier duda o inquietud que ustedes tengan. Solamente profe, lo presentaron pero ya saben y les dicen a sus compañeros que las inasistencias también pueden ser causal para, digamos, los porcentajes de la nota. ¿Ok? Sí, profe. Listo, profe. Listo, Listo, profe. listo. listo, profe, Entonces, gracias.
Bueno, Profe, para ver si nos activa para poderle mandar el trabajo. sí, ya se lo voy a activar, Vale, claro que profe. sí. Muchas Listo, gracias. a Estuvo súper ustedes. cool la clase, profe. Igual me pareció súper chévere con ustedes. Entonces, bueno, cualquier dudita me van escribiendo. Un abrazo grande y feliz fin de semana. Chao, profe. Igualmente, profe. Chao, Chao. chao.